En este video se explicará la forma de utilización de un multímetro. De igual manera, se realizarán ejemplos prácticos para una mejor comprensión. Ahora sí veamos el multímetro. Es un instrumento que permite medir de manera directa magnitudes eléctricas activas y pasivas. Con magnitudes activas tenemos la corriente y la diferencia de potenciales. La corriente se mide con un amperímetro, mientras que la diferencia de potenciales con un voltímetro. Por otro lado, las magnitudes pasivas como la resistencia se mide con un ómetro. Otras magnitudes pasivas, la continuidad, la capacidad, entre otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o corriente alterna. Como se observa, cada una de las magnitudes eléctricas se mide con un instrumento específico. Sin embargo, ya que todos ellos manejan el mismo principio, es posible medirlas en un solo instrumento. Este es el multímetro. El funcionamiento se basa en la utilización de un galvanómetro, que se emplea para todas las mediciones. Para poder medir cada una de las magnitudes eléctricas, el galvanómetro se debe completar con un determinado circuito eléctrico, que dependerá también de dos características del galvanómetro: la resistencia interna y la inversa de la sensibilidad. Esta última es la intensidad que hace que la aguja llegue al fondo de la escala. Ya que el valor obtenido se observa mediante el movimiento de la aguja, este es un instrumento analógico. Actualmente, los multímetros utilizan un conversor analógico digital y un microprocesador para realizar los cálculos que se presentan en un display numérico. A continuación veremos las principales ventajas y desventajas de un multímetro analógico y uno digital. Los multímetros analógicos convierten el valor obtenido en un movimiento de la aguja en el tablero de medición. Las principales ventajas es el seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos, medición de valores pequeños. Los picos de los valores medidos son más visibles y es más fácil valorarlos. Por otro lado, los multímetros digitales tienen una pantalla LCD o display, donde muestran el resultado del valor medido. Las principales ventajas es que no muestran errores en la lectura en la pantalla, en algunos casos detecta automáticamente el rango de medición, tienen mayor precisión, presentan menos sensibilidad a interfaces y es más económico de producir porque tiene menos componentes mecánicos. Ahora veamos las desventajas. Para el multímetro analógico, la principal es que los elementos de medición son más sensibles, no tiene protección contra sobrecarga y es perjudicial para el medidor no seleccionar correctamente el rango de medición. Para el caso del digital, la principal desventaja es que con frecuencias altas existen mediciones incorrectas en corriente alterna. Asimismo, los picos de tensión pueden dañar el multímetro. A continuación se explicarán las partes del multímetro digital. Este es un multímetro profesional con interfaz para PC de la marca Sterel modelo MUL 600. Comenzaremos enseñando el instrumento presionando el botón amarillo. En la parte superior tenemos una pantalla LCD de 4 dígitos y a su derecha se muestran las unidades de la medición. En este caso tenemos milivolts, ya que el interruptor giratorio está indicando unidades de voltaje. En la parte inferior tenemos los botones de funciones. El botón Range se utiliza para seleccionar el rango de forma manual o automática. Por ejemplo, si presionamos el botón 2 veces, se cambia de milivolts a volts. Este multímetro es autorrango, por lo que para la mayoría de las mediciones no es necesario indicarle al equipo en qué rango se encuentra nuestra medición. Existen otros multímetros en donde sí es necesario especificarlo mediante el interruptor giratorio. A la derecha tenemos el botón Hertz porcentaje. Se utiliza para contar la frecuencia y los ciclos. Después, el botón Rel establece la medición actual como referencia para la siguiente medición. El botón Hold es para mantener el dato medido en la pantalla. El botón amarillo es para encender y apagar el equipo y el botón azul es para la función. El botón amarillo es para encender y apagar el equipo y el botón azul es para cambiar la función de medición requerida en caso de que haya más de una opción en la posición del interruptor giratorio. Nosotros estamos ubicados en volts y si presionamos el botón azul, cambiamos de corriente directa a corriente alterna y viceversa. En el centro tenemos el interruptor giratorio. Este se utiliza para indicar la medición que queremos realizar. En cada una de las opciones se presenta la unidad del parámetro que queremos medir. Es por eso la importancia de conocer las unidades de las magnitudes eléctricas. En el extremo izquierdo se encuentran las unidades de voltios, utilizado para medir voltaje. Y ya sabemos que este puede ser en corriente directa o en corriente alterna. A la derecha se encuentra una opción con 4 símbolos. Estos indican continuidad, diodo, resistencia
y capacitancia, con los cuales también podemos cambiar apretando el botón azul. A la derecha está la unidad de Hertz, utilizada para medir frecuencias y ciclos. Este no tiene otra opción. Después se encuentra la unidad de grados Celsius. No es muy común que los multímetros tengan esta función, pero ya que su medición tiene un principio eléctrico, es posible calcularse con un multímetro. De igual manera, no hay otra opción. A la derecha se tienen las unidades de amperes, en tres distintas escalas: microamperes, miliamperes y amperes, utilizados para medir la intensidad de la corriente. Finalmente, en la parte inferior se encuentran las terminales de entrada, en donde se van a introducir las puntas. Del lado izquierdo se tiene la entrada de 10 amperes, para medir corriente de 1 miliamper a 10 amperes. Después está la entrada de microamper, miliamper y grados Celsius, para medir corrientes entre 0.1 microamper y 400 miliamper, así como mediciones de temperatura. A la derecha está la entrada COM o común, que es la terminal de entrada de retorno para todas las medidas. En este sentido, una de las puntas siempre debe estar conectada a la entrada COM, mientras que la otra es la que varía según la medición que se vaya a hacer. Finalmente, se encuentra la terminal de entrada Hertz, volts y ohms, que se utiliza para medir voltaje, frecuencia, ciclo, resistencia, diodo, continuidad y capacitancia. Ahora veamos las puntas. Aquí se muestran las puntas de prueba. En un extremo se tiene la conexión de terminal del multímetro y del otro extremo se tiene la punta que estará en contacto con el material que vamos a medir. Ahora se muestran las puntas con caimán. De igual manera cuentan con una conexión a la terminal del multímetro y por el otro tienen una terminación en forma de pinzas para poder sostener el material que se quiera medir sin que se mueva. Este multímetro también incluye un conector termopar para medir la temperatura ya sea del aire, de algún material o de algún líquido. Cuenta con sus dos entradas a las terminales del multímetro y una terminación termopar para medir la temperatura. El primer ejercicio que realizaremos será la prueba de continuidad con los materiales que se muestran. Primero encenderemos el instrumento y nos colocaremos en la posición para medir iodo, resistencia, capacitancia y continuidad. Seleccionamos la opción de continuidad. Ahora conectamos la entrada de nuestras puntas en la terminal correspondiente. El negro en la terminal de COM o común, y en este caso, como queremos medir continuidad, el rojo irá en la terminal de la derecha. Debemos colocar las puntas en los extremos del material para poder medirlo. En caso de que el circuito se cierre y el material tenga la capacidad de conducir corriente, el instrumento emitirá un sonido. El primer material que mediremos será una de las puntas caimán que viene con el instrumento. Con el caimán sujetaremos una de las puntas y en el otro extremo colocaremos la otra punta. Como se escucha, este material presenta continuidad, por lo tanto, el cable funciona de manera correcta. El siguiente material que mediremos es la cuchara de plata. Como se escucha, este material también presenta continuidad. El siguiente material es el foco. Colocaremos las puntas de la siguiente manera. Como se puede escuchar, el foco presenta continuidad. Si este estuviera fundido, no presentaría continuidad, ya que el circuito no se cerraría. Finalmente, comprobaremos la continuidad de un cable para cargar una computadora. En un extremo tenemos la conexión a la corriente y del otro el enchufe al cargador. Comenzaremos con estos dos extremos. Como podemos apreciar, no se escucha ningún sonido, por lo tanto entre estos dos extremos no hay continuidad. Si movemos una de las dos puntas, encontremos el extremo en el que se cierra el circuito y presenta continuidad. Ahora nos vamos con el siguiente y hacemos lo mismo hasta encontrar el extremo en donde se cierra el circuito y se presenta la continuidad.
Ya que presenta continuidad en los tres extremos, este cable funciona de manera correcta. Ahora mediremos voltaje en corriente directa. Nos colocamos en la opción para medir voltaje y nos aseguremos que estemos en corriente directa y no en corriente alterna. Colocamos la entrada de nuestras puntas en los terminales correspondientes, el negro en COM y el rojo en el terminal que indica voltaje. Primero mediremos la pila. Esta es una pila nueva de 1.5 volts, por lo tanto, el instrumento debe dar este resultado. La pila tiene una polaridad positiva y una negativa, es así como colocaremos nuestras puntas. Obtenemos un resultado de 1.59 volts, el cual es muy cercano al que anuncia el producto. Es importante mencionar que en la corriente directa los electrones fluyen en un sentido, es por esto la importancia de colocar los polos correspondientes en el lugar correcto. Si invertimos las puntas, obtendremos el mismo resultado pero con valor negativo. Esto debido al flujo de electrones. Ahora mediremos el voltaje de un enchufe para cargar la computadora que está conectada a la corriente eléctrica. El polo negativo se encuentra dentro, mientras que el polo positivo se encuentra afuera. Obtenemos un valor de 0.59, el cual coincide con el que muestra el cargador. A continuación, realizaremos la medición de voltaje en corriente alterna. Cambiamos de corriente directa a corriente alterna. Tomamos nuestras dos puntas. Recordemos que en corriente alterna no hay un polo positivo ni un polo negativo. Recuerda que los electrones oscilan del negativo al positivo y del positivo al negativo. Por lo tanto, no importa en dónde coloquemos nuestras puntas. Las colocamos en el enchufe y tenemos una lectura de 120.3. Este es un voltaje común en instalaciones eléctricas domiciliares, así como en algunas industriales. Una vez familiarizados con el multímetro, podemos utilizarlo para leer mediciones de distintos sensores basados en un principio electrónico. Muchas gracias.